Yo encantado de estar otra vez con ustedes, yo encantado de estar aquí pues compartiendo un tema más, compartiendo pues un día más, compartiendo la vida y sobre todo compartiendo temas tan bonitos, temas tan productivos. Yo creo que ha sido importante y pues hoy en inicio de clases o como estamos comenzando clases, hablar acerca de las salidas de nuestros hijos, ¿no? Es un tema complejo cuando nosotros, tanto papá, tanto mamá, comenzamos a encontrar una realidad que a veces puede ser bastante dura, el entender que los hijos comienzan a crecer, que los hijos quieren salir, que los hijos quieren comenzar a sociabilizar, a compartir, que quieren comenzar a vivir. Y nosotros, pues tanto papá como mamá, nuestros miedos comienzan a alterarse. Es ahí cuando en adolescencia pues se generan problemas a veces entre padres e hijos. Mira, yo hoy he querido hablar acerca de las primeras salidas de nuestros hijos. ¿Cómo son las primeras salidas de nuestros hijos? ¿Cómo son los primeros miedos que alteramos sobre todo en nuestros hijos? Yo creo y hoy en el siglo XXI pues tenemos que darnos la oportunidad ya no de tener los mismos miedos que tenían antes nuestros papitos para poder hablar de sexo, para poder hablar de drogas o para poder hablar de alcohol. Realmente, hoy en el siglo XXI son temas que no podemos dejarlas pasar, son temas que no podemos nosotros de una u otra forma dejarlos que nuestros hijos pues encuentren respuestas en los amigos, respuestas en el internet, respuestas en el teléfono. Yo creo que todos los papás cuando los hijos comienzan a salir, cuando los hijos comienzan a tener grupos, amistades o cuando comienzan a salir de fiestas en sí, todo papá tiene miedo a eso, a que encuentre gente que le haga daño, a que encuentre gente que le daña, que encuentre amigos malos. Y yo lo he dicho en algunos programas y vuelvo a repetirlo con todo el respeto del mundo. Un hijo no se pierde en la calle, un hijo no se pierde en la escuela, en el colegio, un hijo se pierde en la casa. ¿Y por qué nosotros perdemos a nuestros propios hijos en la casa? Es porque no conversamos, porque a veces tanto papá y tanto mamá tienen miedo a conversar de estas cosas. A veces pues dicen, no, es que no sé qué decirle. Si nosotros estamos hablando de un preadolescente que comienza entre los 12, 13, 14, 15 y ya es un adolescente, nosotros tenemos que enfrentar esa realidad de que mi hijo, por curiosidad, va a querer salir, va a querer tener grupos de amistades, va a tener, o va a querer, perdón, tiempo para él. Nosotros no podemos prohibirles toda la vida de que salgan, de que no tengan amigos, de que no vayan a fiestas, porque de una otra forma, cuando ellos son adultos, van a tener procesos tal vez un poco más manipulables. Si nosotros a nuestros adolescentes, a nuestros niños en las primeras salidas, que es lo que hoy estamos compartiendo, las primeras salidas de los adolescentes, las primeras salidas de los hijos, nosotros tenemos que primero darnos la oportunidad de conversar con nuestros hijos todos los miedos que tengamos como papá, como mamá. Sí, tal vez decirle asertivamente si tengo miedo a que se embarace, si tengo miedo a que sea papá, si tengo miedo tal vez a que, como digo, encuentre malos amigos, que se vaya por drogas, que se vaya por alcohol. El hecho de uno saber e investigar y o buscar la ayuda profesional o la ayuda necesaria, si es que tengo miedo de hablar de estos temas y no sé cómo tratarlos, obviamente buscar ayuda para que alguien pueda hablar de esto con mi hijo, de drogas, de cómo funciona la droga en el cerebro, cómo funciona el alcohol en el cerebro, por qué no puedes tomar demasiado, por qué te vuelves vulnerable. Nosotros solo les decimos a nuestros hijos, no tomarás. Nosotros a nuestros hijos les decimos es que el alcohol es malo, es que las drogas son malas. No, nosotros tenemos que ser conscientes que en el siglo XXI necesitamos mucha información para que nuestros hijos estén conscientes de las cosas negativas que pueden haber afuera de la casa. Y si tú como papito y si tú como mamita te tapas los ojos y no buscas ayuda, porque tal vez no sabes mucho de drogas, no sabes cómo funciona el alcohol en el cerebro, date la oportunidad de buscar ayuda para tu hijo. Yo creo que todos los adolescentes necesitamos en algún momento que exterioricen sus interrogantes, sus preguntas. Miren, a veces nuestros hijos encuentran respuestas en amigos o en personas que les cuentan cosas de cómo funcionan las drogas, de cómo funciona el sexo, de cómo funciona el alcohol. Yo no sé cuántos papitos, cuántas mamitas, y yo lo he dicho con todo el respeto del mundo, pues normalizamos el alcohol.
Porque se escucha y he escuchado a veces a personas que dicen, pero es que prefiero que tome y que no esté en drogas. No, el alcohol y como las drogas nos hacen daño. Pero no necesitamos nosotros a nuestros hijos encerrarles en la casa o prohibirles para que vivan alejados de eso. Nosotros no tenemos la vida comprada, nosotros nos podemos ir mañana. Y nuestros hijos se van a quedar vulnerables si es que nosotros como papás no tomamos la rienda de nuestras vidas y la vida de nuestros hijos conversando de estos temas que son necesarios cuando son preadolescentes porque ellos van a querer salir, ellos van a querer tener amigos, amigas, ya entre 14, 15, 16 años van a querer tener novios, novias. Y tal vez desde el miedo de todo papá encontrarse con una hija de 14, 15, 16, 17, 18 y enfrentar de que tal vez ya quiere tener un novio, de que tiene un novio o que tiene amiguitos que tal vez ya le están molestando. Mira papito, mira mamita, yo quiero llegar hoy a tu corazón y quiero que tú te des la oportunidad de acordarte cuando tú también tenías esas curiosidades y cuando tú también tenías esos miedos y tal vez antes nos encontramos con papitos un poco más, eh, más silenciosos, no tan conversativos, demostrativos y no nos daban la oportunidad de hablar de estas cosas porque parecían malas. Hoy no quiero decir que no sean malas, pero necesitamos ingresar nuestra percepción al siglo XXI como papá y como mamá y no tener los mismos patrones de conducta de antes que nuestros papás evitaban hablar de estas cosas. Evitaban hablar de estas cosas porque tal vez el miedo no los permitía o tal vez pasaban muy ocupados. Hoy en el siglo XXI la adolescencia está involucrada en drogas, está involucrada en alcohol, tienen sexo demasiado libre, se puede decir, ya no hay conciencia para tener una relación, ya no hay conciencia para respetarnos entre seres humanos y todo eso está fuera en el mundo. Y yo como papá, yo como mamá no puedo esperar tenerle a mi hijo encerrado porque a veces pensamos que cuando tienen 20, 21, 22, dice, ahora sí ya está preparado para enamorarse. Hay muchos papitos que dicen eso. Ya cuando tenga 18, 19, ya cuando se termine la universidad, ahí sí está preparado para enamorarse. No, no seamos ciegos, no nos tapemos nuestros ojos con una venda. Si nosotros estamos hablando que cuando termine la universidad sacó un título académico en su vida profesional, el enamoramiento es otra cosa. El enamoramiento, así como todo proceso en la vida, también tiene un proceso cognitivo de ilusionativo, luego el amor que es un poco ya más maduro y luego el decidir amarle a la persona, que son procesos del amor. Pero si yo, lo voy a decir con todo el respeto del mundo, si yo le prohíbo a mi hijo o a mi hija que tenga novio a los 16, 17, 18, 19 años o que tenga novio hasta que termine la universidad, nuestros hijos tal vez sí nos hagan caso y terminen la universidad, pero cuando tengan 25, 26, 27 años que ya han terminado la universidad, en el momento de enamorarse se van a enamorar como adolescentes porque nunca se han enamorado. Nosotros tenemos, y dentro de las neurociencias hablamos mucho del cerebro racional, del cerebro emocional y del cerebro instintivo. Entonces, cuando nosotros vamos a la universidad, vamos a la escuela, vamos al colegio, maduramos nuestro cerebro racional, maduramos ese cerebro cuando estudiamos. Pero este cerebro límbico, este cerebro emocional, también tiene que aprender con experiencias. Nosotros los papitos pensamos que cuando tienen 25, 30, 40, 50 años están preparados a enamorarse. No. Nosotros para tener el amor ilusionativo, que es ese amor que uno piensa que va a ser para toda la vida, tenemos que tenerlo entre los 16, 17, 18, 19, 20, 21 años. Nuestro cerebro está preparado para eso. Y si tú, papito, y si tú, mamita, me estás escuchando, quieres que alguien me escuche de tu familia, porque son papás prejuiciosos que a los hijos les prohíben fiestas, les prohíben salir, les prohíben que se vayan, mira, dales mi número. Porque esos papitos que están encima de los hijos todo el tiempo porque no quieren que salgan, no quieren que vayan, los hijos terminan yéndose. Cuando cumplen 18, 19, 20, 21 años terminan yéndose
tal vez porque se cansan de que les hostiguen o tal vez terminan quedándose a vivir toda la vida con los papás por el miedo. Mira, yo creo que lo más responsable que nosotros como papás tenemos que hacer es visualizar nuestros traumas, nuestros miedos para nosotros no transmitir a nuestras generaciones. Nosotros siempre vamos a transmitir nuestros miedos a las generaciones y eso es un problema de papá y de mamá, no de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen derecho, cuando ya están en adolescencia, a comenzar a sociabilizar, a comenzar a salir, a comenzar a conocer el mundo. Yo lo digo y lo digo con convicción propia. Yo a mis 14 años se me murió mi mamá, me quedé huérfano, mi papá se había muerto cuando tenía 5 años y tal vez yo le agradezco a mi familia, a mi abuela, a mis tías y a mi mamá por haberme dado tal vez las herramientas para que yo a los 15, 16, 17 años que vivo solo, porque yo vivo solo casi desde los 16 años, he podido vivir y he podido decir no a muchas cosas. Yo creo y estoy seguro que tanto un papito y una mamita que tiene miedo y que le prohíbe al hijo salir y que le prohíbe al hijo en algún momento que se encuentre con la sociedad, tiene más probabilidades que el hijo haga las cosas callada, comience a mentir y comience a ocultar cosas. ¿Cuántos papitos y cuántas mamitas ni siquiera saben que los hijos ya tienen enamorados? Y luego se enteran y a los hijos les culpan de mentirosos y no. Los hijos no les cuentan que tienen enamorados porque saben que ustedes les van a prohibir o porque saben que ustedes se van a escandalizar. Y hoy estamos hablando de eso, de las primeras salidas de nuestros hijos, cuando son preadolescentes, cuando son adolescentes y cuando ya quieren ellos conocer también el mundo. El amor de un hijo es lo más hermoso que la vida nos puede dar. Pero el tener un hijo, que nosotros tengamos un hijo o una hija, es encontrarnos también con nuestros reflejos, con nuestra realidad, el cómo somos. Nuestros hijos se parecen mucho a nosotros como papá y como mamá. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos prohibirles vivir, no podemos prohibirles que se equivoquen, no podemos prohibirles fracasar. Pero sí podemos hablarles del fracaso, sí podemos hablarles de las incomodidades, de las tristezas y podemos hablarles también de las cosas negativas que pueden haber afuera. Mira, yo no sé si en este momento estoy llegando a tu corazón y siempre le pido a Dios que llegue al corazón de todas las personas que me escuchan y todas las personas que escuchan mis programas, porque llegar al cerebro es generar dudas, llegar al corazón es dejar que mi información te llegue, te tope y te permita cambiar. Entonces yo quiero llegar a su corazón con tanto papito y tanta mamita que a veces por miedos propios les prohibimos a nuestros hijos que vivan. Yo no sé la mamita que se quedó de muy jovencita embarazada, que le vive prohibiendo a la hija que no se enamore o le vive hablando mal de los hombres porque ella sus miedos no pudo superarlos y los entregó a la hija. Y tal vez la hija sea de las personas que sí, que no tuvo hijos y no tenga hijos. ¿Por qué? Porque uno le vivió hablando mal todo el tiempo. Mira, aprendamos a respetar los sufrimientos de nuestros hijos, aprendamos a respetar las desilusiones de ellos. Yo como les digo en los programas y la gente que me escucha hace 4 o 5 años que voy en la radio, algún rato voy a necesitar todos estos consejos que yo les doy, que ustedes me los devuelvan y me los entreguen, porque yo todavía tengo hijos pequeños, yo todavía tengo Pietro de 5 años, Mandala tiene 3 añitos. Y yo sé que cuando mis hijos estén adolescentes voy a tener los mismos miedos de todos los que me están escuchando, de los que hoy tienen hijos adolescentes. Y sé que tal vez me encuentre con mis propios miedos, pero yo le pido a Dios y pido mucho, mucha sabiduría espiritual para poder respetar sus procesos, sus decisiones. Entre todo ahorita son chiquitos y yo trato de respetar los fines de semana por lo menos como ellos se quieran vestir, así quieran salir disfrazados. Porque yo he tratado de desde pequeños darles esa libertad. Bueno, se estudia mucho o se sigue mucho la metodología Montessori, que es que el entorno se adapte al niño, no que el niño se adapte al entorno. Esperemos que con los años esta educación Montessori llegue al Ecuador y llegue a las instituciones y llegue a muchas instituciones porque potencializaríamos mucho las habilidades de nuestros hijos al escucharles, al implementar materias de percepción cognitiva desde niños.
la educación Montessori y les invito en mi canal de YouTube, en Lo Sencillo de la Vida, igual en el canal de YouTube me pueden buscar como Lo Sencillo de la Vida, hablo ahí mucho de la educación Montessori. ¿Y por qué he tomado estos minutos para hablar de eso? Porque hoy estamos hablando de las primeras salidas del adolescente, de las primeras salidas de mis hijos adolescentes. ¿Y qué pasa? Porque yo, porque nosotros como papá y mamá estamos acostumbrados a prohibirles a nuestros hijos desde chiquitos, a decirles que tienen que comer, que no tienen que comer, que tienen que hacer, que no tienen que hacer. De niños tal vez está bien, yo no te critico. Me gustaría que cambies los métodos para que nuestros hijos sean más humanistas, no tan pensativos e intelectuales, sino más humanistas. Si tú me preguntas cómo hacemos seres humanos más humanistas, valga la redundancia, escuchándolos, poniéndoles atención, dejando los prejuicios tanto de papá y de mamá, creyendo que hay una fórmula mágica para tener hijos exitosos, eso es mentira. La única fórmula con nuestros hijos es el amor en totalidad. El amor cuando ellos estén obviamente en el éxito y el amor con ellos cuando estén en el fracaso. Esa es la fórmula mágica, amor. ¿Cuál es la primera base para nosotros descubrir que alguien nos ama o que nos amamos? El respeto, el saber escuchar. Entonces, si nosotros a nuestros hijos en adolescencia o en la preadolescencia, si tú eres una mamita, un papito que ya tiene un hijo de 9, 10, 11, 12, 13 años, que es la preadolescencia, tú comienza a tu hijo a darle las herramientas necesarias, que te pregunte, que te cuente. A veces a mí me preguntan mucho los papitos, ¿por qué mi hijo a mí no me cuenta, doctor, lo que a usted le dice? ¿O por qué a mi hijo no me dice? Porque nuestros hijos cuando abren la boca, cuando van a conversar y cuando nos quieren decir algo, nosotros no terminamos de escuchar tanto papá y tanto mamá y les juzgamos por nuestros prejuicios. Les juzgamos y les callamos. ¿Cómo queremos que nos vuelvan a contar? Si nosotros les vivimos hablando de que no te enamorarás porque eso es después de la universidad, si nosotros les vivimos proyectando por nuestros propios miedos esos comentarios, no nos van a contar nada a nuestros hijos. Lo incómodo de esto es que a veces el papá y la mamá se hacen la víctima. Bueno, me voy a involucrar con ustedes. A veces tanto papá y mamá nos hacemos la víctima, porque también es un sistema de manipulación cognitivo. Entonces, ¿qué necesito? Hoy hemos hablado de las primeras salidas, ahorita que estamos iniciando clases. Cuando están en vacaciones también pasan en la casa, pasan tranquilos. Ahorita hay demasiados problemas porque los adolescentes comienzan a querer salir en las tardes para hacer deberes, que se reúnen para hacer trabajos y a veces tal vez sí es mentira. Y esos adolescentes lo que quieren es tener una reunión con amigos, encontrarse con alguien que están sociabilizando. Pero como tú, papito, y como tú, mamita, no estás preparada para eso, permites que tus hijos comiencen a mentir. Si tú eres un papito y una mamita que hoy quiere cambiar esos patrones de conducta, mira, habla con tu hijo de las cosas que hay afuera en la sociedad. Hay drogas, muchas. Hay alcohol, muchos. Hay gente mala, hay gente que le puede hacer daño a tu hijo, sí, a tu hija, sí, muchos. Pero nosotros tenemos la convicción de saber decirles a nuestros hijos lo que tienen que saber acerca de lo que hay afuera. No le digas, yo no quisiera que alguien te haga sufrir a tu hijo o a tu hija. Dile, yo quisiera que tengas la fortaleza cuando te encuentres con el sufrimiento. No le digas a tu hijo y a tu hija, yo no quisiera que tal vez nunca te falte la comida. No, dile, mi hijo, mi hija, si en algún momento te llega a faltar la comida, que Dios o que tú puedas fortalecer para vivir también con pocas necesidades. Mira, dejemos nosotros, y te digo a ti, papito, mamita, lo que me estás escuchando, abuelito, abuelita, dejemos nosotros de proyectar futuros negativos para nuestros adolescentes. Dejemos nosotros de programar futuros negativos para nuestros adolescentes. A veces nosotros terminamos como adultos diciéndoles es que si es que vives en fiestas o que si es que te vas con esos amigotes vas a terminar siendo un vago, un inútil, vas a terminar siendo un don nadie. Nosotros los mismos adultos les programamos de esa forma a los adolescentes. Yo tuve amigos de toda clase, yo tengo amigos que hacen de todo, me llevo bien con todos y ninguno creo que me ha dañado porque todo he podido decidir yo
en qué puedo hacer, qué no puedo hacer, en qué puedo, si se dice, ¿no? Como aquí en el Ecuador, en qué puedo a un amigo acolitarle y en qué no. Tal vez yo tengo amigos que les digo las cosas que me molestan, lo que no me gusta de ellos de frente, pero son mis amigos. Yo no quiero que tú le vivas diciendo, si tú eres papá, si tú eres mamá, si tú eres un tío, si tú eres un abuelo que está con adolescentes en este momento, yo no quiero que tú seas el que predisponga un futuro negativo para tu adolescente. Si tú vives diciéndoles que vas a ser un vago, es que no. Miren, yo quiero decirles algo con el corazón en la mano, ¿sí? Y quiero volver a topar su corazoncito. El hecho de que uno diga que es bien criado, el hecho que uno diga que es muy educado o que la educación viene de la casa, no tiene nada que ver con que sea farrero, con que no. No, no. A veces nosotros pensamos que porque tengo un hijo tranquilo y porque tengo un hijo que le gusta la fiesta, el uno sirve y el otro no. No. Hay personas y hay cerebros que les gusta sociabilizar, les gusta el baile, sí. Hay cerebros de esa manera que nosotros tenemos que como papá y mamá reconocer y darles las herramientas necesarias. Hay cerebros que son más pasivos, pero no confundamos que a veces el que a una persona le guste salir a bailar, que sea sociable, que sea muy, o que se reúna mucho con los amigos, es mal criado y alguien que vive encerrado en la casa es bien criado. O sea, yo no creo mucho en eso y lo digo con todo el respeto del mundo, me gustaría que se saquen esa creencia de la cabeza. Porque a veces pensamos eso y no, la educación tiene que ver mucho, sea farrero, no sea farrero, sea extrovertido, sea introvertido, tiene que ver mucho con la educación de buenos días, buenas tardes, gracias, que tenga un lindo día, el ceder el asiento a una persona que necesita, el ser muy respetuoso con la diferente forma de pensar que puede tener mi vecino, mi vecina, mi familia. Eso es educación. Eso es un bien criado. Alguien que demuestra en su actuación mucho respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Entonces, dejemos nosotros de a nuestros hijos proyectarles cosas que tal vez sí no son. Yo no sé a mí a las personas que me conocían de adolescente, cuando yo todavía vivía en Saquicilí, en La Tacunga. Muchas personas tal vez me vieron con muchos amigos, no sé cuántos me pusieron fe, no es que me importe mucho, no sé cuántos no me dieron fe, algunas personas han de haber pensado que no iba a hacer nada de mi vida. A mí, desde que me quedé huérfano, nadie me prohibió amigos, nadie me dijo esto hagas, esto no hagas. Yo pude decidir. Yo lo que estoy hoy entregándoles es una información que a ustedes tal vez les pueda y servir. ¿En qué momento? En el momento que ustedes comiencen a entender que en la preadolescencia y en adolescencia ya no se limita, ya no se prohíbe, porque estamos hablando de que ya es un preadolescente, un adolescente, casi un adulto. Si nosotros queremos hijos seguros, si nosotros queremos hijos con la autoestima alta, tenemos que tratarles a los hijos como adolescentes, como adultos. Uno prohíbe a un niño. Estamos hablando de 0 años, que es un bebé, pongámosle desde los 2, 3 añitos hasta los 7 años, creería yo a título personal, prohibirle. Nosotros tenemos que a nuestros hijos enseñarles a negociar. ¿Qué es una negociación? El que él tenga las herramientas de ir decidiendo poco a poco. Que él vaya decidiendo, que él vaya siendo seguro de sus decisiones. Desde los 6 7 años, del cómo quiere vestirse, el que un fin de semana decida qué quiere comer, son cositas pequeñas que en el cerebro son estímulos grandes. Entonces, si hoy estamos hablando de las primeras salidas de nuestros hijos, nosotros no podemos prohibirles. Es distinto el entorno. Eso sí, es distinto el entorno. Si yo tengo un hijo de 14, de 15, que quiere irse a una fiesta de gente de 20, de 25, no le voy a ir. No le voy a dejar ir, obvio. Pero viene la negociación. Que tal vez me avise cuando exista una reunión o una fiesta con niños de su misma edad o tal vez acorde a su misma época. Eso es lo que puedo hacer. Eso es lo que puedo hacer.
estar visualizando los entornos. Si yo veo que mi hijo, que mi hija tiene un entorno que no me gusta de amigos y amigas, yo no le prohíbo que no sean amigos. Porque nosotros también les prohibimos amistades y ellos se hacen mejores amigos justo de la persona que le prohibimos. Si se han dado cuenta, es por eso. A que nosotros veamos los amigos que tal vez no nos parece como papá y como mamá y solo le exterioricemos lo que no pensamos. Nada más, no podemos prohibirles. El tema de los novios. El tema de los novios me gustaría hacer un programa especial acerca de los primeros novios de nuestros hijos para poder al papá y a la mamá darle las herramientas necesarias. Lo voy a hacer la otra semana. La otra semana vamos a hablar de los primeros novios y las primeras novias de nuestros hijos. Pero yo como papá y como mamá, ¿cómo estoy asimilando esa realidad? La otra semana vamos a hablar de eso. Hoy estamos hablando de las primeras salidas de nuestros hijos para fiestas, para reuniones, para hacer deberes. El que yo me dé cuenta que mi hijo desde los 12, 13, 14, 15 años va a comenzar a querer tener gustos distintos, gustos diferentes, le va a gustar un tipo de música distinta, tal vez y termine a creer en otras cosas distintas. Es la adolescencia, es la curiosidad. Y nosotros como papá y como mamá tenemos que amarles y el amarles requiere del respeto, de que yo respete a veces sus desequilibrios, que yo respete que a veces tenga pensamientos un poco fuera de lo común, que yo respete que quiera mañana tal vez y conquistar el mundo, porque es la adolescencia, estamos hablando de la adolescencia. Si nosotros, papito y mamita, supiéramos que en la adolescencia no se prohíbe y se negocia, nos llevaríamos mejor con nuestros hijos, nos llevaríamos mejor con ellos. Qué lindo que es compartir este espacio con ustedes y a mí me gusta porque realmente el encontrarnos a veces con esa facilidad de que alguien les hable lo que a ustedes les pasa eh, es hermoso. Es hermoso a veces que alguien te pueda decir, mira papá, mira mamá, cuando tu hijo adolescente esté haciendo esto, cuando tu hijo adolescente está haciendo esto, tú solo escúchalo, tú solo guíalo. Habrá adolescentes que quieran hacer cosas, sí, no sé, distintas a lo que papá y mamá hace, a lo que la familia hace. Tenemos que darle la oportunidad de que esa curiosidad la vaya evolucionando. Si se han dado cuenta ustedes que hay personas o deben conocer personas que ya tienen 20, 25, 30 años y todavía no deciden o no quieren decidir o no pueden decidir. Y saben por qué es, ni siquiera es problema de la persona, es porque los papás nunca le dejaron decidir. Yo tengo pacientes, y lo digo con todo el respeto del mundo, sí, que tienen mucho miedo en decidir porque no saben si será bueno o será malo. Si será una decisión buena o será una decisión mala, es por eso, porque nuestros papitos antes, estoy hablando de antes, nos criaron con esa inseguridad porque nos decidían ellos, porque ellos eran los que tomaban las decisiones. Y hay papitos que hasta ahora toman las decisiones de los hijos, y los hijos ya casados, los hijos con hijos, ¿vale? Y los papitos siguen tomando las decisiones, y ya cuando sienten el peso es cuando ellos poco a poco van encontrándose y dicen, es que ayúdame porque mi hijo no sabe qué hacer de su vida. O cuántas veces uno como papá y uno como mamá dice, mi hijo recién se divorció y no sabe qué hacer, o mi hijo recién salió de la universidad y no sabe qué hacer. Es por eso. Si su hijo no sabe qué hacer es porque usted como papá y usted como mamá no le deja hacer. Por eso su hijo no sabe qué hacer, porque usted como papá y usted como mamá no le deja. Siempre está usted como papá y como mamá, lo voy a repetir este tema, siempre usted como papá y como mamá está pensando de que sabe qué es lo mejor para su hijo, sabe lo que a su hijo le va a hacer feliz, sabe qué es bueno para su hijo. Y abramos los ojos. Cada cerebro es un mundo distinto y no sabemos lo que les va a hacer feliz a nuestros hijos hasta que ellos estén, sí, con un cerebro ya maduro, evolucionado. Si nosotros queremos alimentar la felicidad de nuestros hijos, tenemos que apoyar lo que a ellos les hace feliz, así sea algo que a mí no me parezca. No nos adueñemos de nuestros hijos, no nos sintamos dueños de ellos. Yo quiero que de una u otra forma nosotros no nos apropiemos de nuestros hijos.
Porque realmente a veces cuando nos apropiamos y sentimos que son nuestros para siempre, no les dejamos decidir. A veces no les dejamos ni tener novio ni novia y vamos a hablar otra semana de eso porque a todos los que nos presentan les vemos un pero, les vemos algo. Y ahí es cuando los hijos también ya están grandes y dicen, ¿y por qué no tienes pareja? Porque ninguno le cae a mi papá, porque ninguno le cae a mi mamá. Salgan de esa caja de razón, porque a veces el papá y la mamá se encierran en su razón y nadie les puede decir nada. Y yo sí puedo, porque yo puedo en algún momento a través de estos temas que son muy básicos y sobre todo muy importantes, llegar a tu corazón, decirte, papito, mamita, estás haciendo algo mal con tu hijo. Papito, mamita, no hagas lo que no te gustaba que te hagan a ti tus papitos. A mí pregúntame qué antes nos hacían nuestros papás, nos prohibían de muchas cosas. Nos prohibían de muchas cosas. Tal vez antes el mundo no tenía la facilidad o no tenía el acceso a la tecnología que hoy tenemos, hoy necesitamos nosotros estar con nuestros hijos en un acompañamiento de negociación sin prohibirles, sin sentir que tenemos nosotros como papá y como mamá la razón. Y saquémonos de nuestra cabeza. Les pido con el corazón en la mano y sé que a veces yo soy muy directo, pero como digo, quiero llegar a su corazón. Saquémonos de la cabeza de que usted como papá y que usted como mamá sabe lo que le hace feliz a su hijo o a su hija. Sáquese eso de la cabeza, porque eso no es así. Su hijo en algún momento sabrá lo que a él le hace feliz, o su hija en algún momento descubrirá lo que a ella le hace feliz. Yo hoy tengo la bendición, sí, de que mi pareja sabe lo que me hace feliz. A mí me hace feliz jugar fútbol, a mí me hace feliz estar en los caballos, a mí me hace feliz el campo, a mí me hace feliz hasta ahora jugar PlayStation, a mí me hace feliz hoy eh, jugar con mis animales. Eso me hace feliz. Dejemos de nosotros como papá y como mamá alimentar esa frustración de papá y mamá, vuelvo y lo repito, de pensar que al hijo sabe lo que le hace feliz. Hay papitos gastando todo el dinero del mundo en este momento, pensando que tal vez en otro país el hijo está feliz. Miren, voy a hablar esto la otra semana, por eso les espero y les invito a que me escuchen el otro martes. ¿Cuántas veces nosotros en el noviazgo pensamos quién le hace feliz a nuestra hija o a nuestro hijo porque tiene plata, porque tiene título o porque tiene? Con esa incógnita te voy a dejar hasta mi programa de la otra semana porque el otro martes vamos a hablar de los primeros noviazgos de nuestros hijos. Y déjame decirte que como papá y mamá también nos estamos equivocando bastante en eso. Hoy me ha gustado compartir contigo las primeras salidas de nuestros hijos, que nosotros tengamos con ellos la sinceridad y la asertividad necesaria de hablar de drogas, de hablar de alcohol y de hablar de sexo y de sus efectos. Y si tú como papá y si tú como mamá no tienes o no te sientes con las herramientas necesarias, busca ayuda. Mira, mi teléfono es del 0987-566-914. Tú puedes contactarme. Tú tienes que tener las herramientas y si tú me dices, mi hijo no va a ir a terapia, ven tú como papá a terapia, ven tú como mamá a terapia y yo a ti te entrego las herramientas para que puedas hablar de alcohol y que puedas decirle a tu hijo cómo son los efectos en su cerebro del alcohol. Uno no puede decirle al hijo es que no tomes porque el trago es malo. Uno tiene que decirle por qué es malo el trago. Uno no puede decirle a los hijos, hijitos, que las drogas son malas. El hijo solo sabe drogas. Uno tiene que explicarle al hijo por qué las drogas son malas, cuál es el efecto en su cerebro, qué crea la dependencia. Eso tiene que saber. El, nosotros tenemos que irnos dando la oportunidad de tanto papito y tanto mamita buscar ayuda si tenemos hijos adolescentes. A veces vienen los adolescentes a terapia y los papás son los del problema, porque no se comunican, porque viven prejuiciosos, porque viven con sus creencias y viven encerrados en su razón. Los adolescentes rebeldes son los únicos que nos pueden a nosotros los adultos dar esa oportunidad de reconocer también que somos o que tenemos errores. ¿Cuántos adultos hace unos 20, 30, 40 años se murieron pensando que eran perfectos?
Hoy nosotros necesitamos ser reales con nuestros hijos y el ser real con nuestros hijos es aceptar que yo también puedo equivocarme. Mijito, yo también puedo ser muy prejuicioso. Mijo, yo tengo miedo a que te hagan daño. Mijita, yo tengo miedo a que te toque un mal hombre. Todas esas cosas necesitamos decirles a nuestros hijos. Pero también necesitamos a nuestros hijos, tanto papá en este punto, enseñar lo que es un buen hombre y enseñar lo que es un mal hombre. Si yo como papá le estoy gritando a mi esposa, le estoy gritando a mis hijos, si yo como papá estoy peleando con la mamá de mis hijos, ¿de qué buen hombre estamos pidiendo para la hija? Seamos éticos. Y viceversa. Si yo como mujer soy alguien que vive peleando, que le vive denunciando al papá, que le vive diciendo a los hijos que el papá es una porquería, ¿qué clase de pareja estoy entregando a mis hijos? Y mis hijos van a tener miedo a enamorarse. Adultos, por favor, hagámonos cargo de nuestros traumas y de nuestros problemas para poder superarlos y que estos traumas y estos problemas no los heredemos, porque siempre, siempre el mundo, la vida es cíclica. Y habrá una mamá, una hija y una nieta que repitan el mismo patrón de conducta y en los hombres habrá un abuelo, un hijo y un nieto que repita los mismos patrones de conducta. Reconozcamos nuestros errores, busca ayuda, búscame, créeme que te daré las herramientas para que reconozcas tus falencias emocionales. Todos tenemos falencias, todos tenemos traumas. Yo agradezco a todos los traumas que tuve de niño, de adolescente, para poder hoy tener las herramientas para mi vida y para poder darles una percepción distinta de la vida de los demás, para darles herramienta de que ustedes puedan cambiar y mejorar. Yo encantado de estar aquí en lo sencillo de la vida, encantado de que compartas conmigo, encantado de que estés aquí ahora, en este momento, encontrándonos con lo más lindo que es nuestros hijos, la adolescencia. Respeta, darles la oportunidad que sociabilicen. Mira, si tú tienes un hijo o una hija que ya quiere tener un novio, ya quiere tener una novia, en serio, busca ayuda para que sepas cómo tienes tú que realmente funcionar con ellos. O escúchame el otro martes que voy a hablar de ese tema. Si tú tienes un hijo o una hija que quiere hacer amiguitos, que quiere sociabilizar, que ya quiere salir a fiestas, tú tienes que prepararte para eso. Porque la prohibición hace que el cerebro quiera hacerlo. A veces lo que más les prohibimos a nuestros hijos terminan haciendo o terminan siendo. A veces, o la mayoría de veces, todo lo que le prohibimos a nuestros hijos terminan haciendo o terminan siendo. A veces les prohibimos que tal vez no hagan cosas negativas y lo van a hacer. Necesitamos a ellos darles las herramientas de por qué no tienen que hacerlo. Que ellos sepan qué pasa, las consecuencias de esos actos. La educación Montessori se educa mucho hacia las consecuencias de esos actos. Hoy espero que simplemente busques ayuda, búscame y date la oportunidad de que la adolescencia sea algo bien lindo. Saquémonos de la cabeza que es la edad del burro. La adolescencia es lo más lindo porque nosotros como papás no queremos aceptar que nuestros hijos están grandes. Que tengas una linda tarde. Chau, chau.